también la ampliación de agenda, priorizando este tema para que se vea el día de hoy en el Pleno. Tiene la palabra la congresista Vilga Toma de la Cruz, autora del proyecto de ley, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto consiste en una modalidad de ejecución humanitaria de la pena. La presente ley tiene como objeto establecer la modalidad de ejecución humanitaria de la pena con el fin de tutelar la dignidad, integridad física, mental y salud de los adultos mayores y de las personas con discapacidad que se encuentren con pena privativa de libertad, por ser una población vulnerable que merece la tutela especial de conformidad con los artículos 1, 2, 4 y 39 de la Constitución Política del Perú, que prevén especialmente la tutela especial del anciano y discapacitado y la protección de la salud y de su integridad con fines de resocialización de la pena. Asimismo, tiene como base la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 13 establece que los estados parte promoverán el acceso de la persona adulta mayor privada de la libertad a medidas alternativas respecto a la privación de la libertad. Mediante la ejecución humanitaria de la pena del adulto mayor se cumpliría la pena efectiva, pero a través de la vigilancia electrónica personal, dentro de un radio de acción y desplazamiento circunscrito a la provincia donde se encuentra el domicilio o lugar que señala el penado. Como se puede apreciar, señor presidente, esta medida es un supuesto más de los que ya están previstos en el Decreto Legislativo 1322, que regula el cumplimiento de la pena con grilletes electrónicos. Por tanto, es algo que ya existe en la legislación vigente. La ejecución humanitaria de la pena, tal como su nombre lo indica, se aplica excepcionalmente en supuestos humanitarios, a favor de los ancianos y discapacitados en los siguientes supuestos: cuando se trate de adultos mayores, mujeres de 70 años de edad o más, que hayan cumplido con un tercio de su pena; adultos mayores, mujeres de 65 años o más, que hayan cumplido un tercio de su pena y se encuentren con enfermedad grave o crónica acreditada con pericia médico-legal; adultos mayores varones de 75 años de edad o más, que hayan cumplido un tercio de su pena; adultos mayores varones de 70 años o más, que hayan cumplido un tercio de su pena y se encuentren con enfermedad grave o crónica acreditada con pericia médico-legal; adultos mayores varones o mujeres de 65 años de edad o más, con discapacidad severa permanente inscritos en el CONADIS, que hayan cumplido un tercio de su pena; adultos mayores varones o mujeres de 70 años de edad o más, que hayan cumplido un tercio de su pena, que sean madre o padre, cabeza de familia con hijo o menor de edad, o cónyuge que tengan discapacidad severa permanente, siempre y cuando haya sido o se encuentre bajo su cuidado. En todos estos supuestos, señor presidente, el solicitante debe contar con certificado de buena conducta emitido por el INPE. Debe contar con un informe que acredite la readaptación del interno emitido por el INPE. La solicitud de la ejecución humanitaria de la pena es tramitada ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, quien, verificando el cumplimiento de los requisitos, la aprobará. No procede la solicitud de ejecución humanitaria de la pena regulada en la presente ley para los condenados de pena privativa de libertad por los delitos de terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, delitos contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada, organización criminal conforme a la ley 30.077, ni para aquellos condenados con cadena perpetua. Si la persona que cumple la ejecución humanitaria de pena comete con posterioridad un nuevo delito doloso y es hallado responsable, pierde este beneficio y retorna al penal. Del mismo modo, esta modalidad de ejecución humanitaria de la pena también se aplicaría a los ancianos y discapacitados que son procesados y que cumplen con los supuestos antes señalados. Ya en reiterada jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han sostenido que la privación de la libertad es la última
medida es de última ratio. Por ello debemos preferir otras medidas, sobre todo en favor de personas en condición de atención humanitaria. Por tanto, reitero que esta medida es una simple ampliación del Decreto Legislativo 1322 que regula el cumplimiento de la pena con grilletes electrónicos para los casos excepcionales humanitarios de ancianos y discapacitados que han cumplido una parte de su pena y tienen en riesgo su salud y su vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Vilcatoma. Se va a dar inicio al debate. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista de Belaúnde tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, evidentemente esa es una ley con nombre propio, ¿no? Es una ley hecha a diseño específico del caso de Alberto Fujimori. Creo que es muy negativo que este Congreso esté legislando pensando específicamente en una persona. Y es más negativo aún que ni siquiera se deje que esto vaya a comisión. No tenemos la opinión del INPE, no tenemos la opinión de otro espacio del Ministerio de Justicia, no tenemos la opinión de la Defensoría del Pueblo. Lo que se quiere es sacar esto al caballazo. Y además esto ni siquiera, como se ha señalado en medios de comunicación, es la figura de arresto domiciliario. Es incluso más flexible que un arresto domiciliario. Si la persona bajo este régimen desea salir del perímetro asignado, lo único que necesita es informar al INPE y tener un garante. O sea, en la práctica estamos poniendo en libertad a estas personas. Y tan rápido es este apuro por sacar esta norma con nombre propio que no se considera, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señaló en el caso de la ley Wolfenson de 2005 que era inconstitucional equiparar un día de arresto domiciliario con un día de cárcel. Acá, en un régimen más flexible que el de arresto domiciliario, se está equiparando a un día de cárcel, lo cual es evidentemente inconstitucional. Este tema, por lo menos, debería ser sometido a comisión y es, la verdad, una vergüenza que el día de hoy el Pleno lo esté debatiendo. Gracias, presidente. Evidentemente, nuestro voto será en contra. Antes de darle la palabra a la congresista Glave, solamente tengo que precisar, en vista de que esta mesa es la que dirige el debate y la que prioriza los temas, congresista de Belaúnde, que ha sido por un acuerdo de Junta de Portavoces en donde 3 bancadas han autorizado que se ponga al debate el día de hoy este proyecto. Tiene la palabra la congresista Glave. Son solamente 2 bancadas, porque entiendo Peruanos por el Cambio retiró su firma, las que han priorizado esto. Me pide una interrupción el señor Morales. Antes de darle la interrupción, señor Morales, para que no se confunda la población, han sido 3 bancadas las que han firmado. Señora Glave, está colgado en el sistema, usted puede verificar. Ha sido la bancada de Alianza para el Progreso, la célula parlamentaria aprista y Fuerza Popular. Así que no se puede decir que han sido 2 bancadas. Tiene la interrupción, congresista Morales. Sí, presidente, solamente para hacer una aclaración frente al país, presidente. Esto no es un acuerdo de Junta de Portavoces, presidente. Lo que se ha hecho es exonerar de Junta de Portavoces. Y se ha hecho con la velocidad tan rápida y ha sido firmado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y la célula parlamentaria aprista. Porque Peruanos por el Cambio ha retirado su firma, presidente. Entonces no es un acuerdo de Junta de Portavoces, que hay que dejar en claro, presidente, porque eso no es cierto. Lo que ha habido acá es que se ha exonerado de eso mediante esta firma. Y por eso está acá en el Pleno. Yo quería hacer esa precisión, presidente. Le agradezco, congresista Glave. Congresista Glave, permítame, no es que yo tenga que participar en el debate, pero si es que involucran las decisiones de la mesa, sí tengo la obligación de aclarar. Lamento corregirlo, congresista Morales. No es que se haya exonerado de Junta de Portavoces. Es la Junta de Portavoces quienes firman la virtual y quienes exoneran del trámite de comisión. No es que se haya exonerado de Junta de Portavoces, todo lo contrario. La Junta de Portavoces, de manera virtual, respetando el reglamento, exonera de este trámite y obliga a esta mesa a poner el día de hoy este tema en debate. Tenemos que explicarlo porque la población nos está viendo y no podemos confundirla. Para que pueda continuar con Rita Glave. Presidente, para derogar la ley Oviedo,
tuvimos todas las firmas y no la metió. Entonces es decisión suya que entra y que no entra. Y usted está decidiendo que aquí se discuta una ley que, en primer lugar, presidente, pretende aplicar un beneficio sin que siquiera medie un juez. Es automático, el INPE toma la decisión y se hace automáticamente. Presidente, hay un artículo donde se dice, por ejemplo, que crímenes contra la libertad no aplica, pero ¿saben qué sí aplica? Homicidio agravado. Entonces es una barbaridad porque sí es una ley con nombre propio. Y es una ley con nombre propio para Alberto Fujimori, porque algunos se sienten culpables por lo que pasó con Alberto Fujimori, pero que puede servir, presidente, ¿sabe para sacar a quién? Puede servir para sacar a Julio Salazar Monroe, puede servir para sacar a Vladimiro Montesinos, puede servir para sacar a Hermosa Ríos, puede servir para sacar a toda la organización criminal que montó Alberto Fujimori, junto con Martín Rivas y compañía, para secuestrar, asesinar y torturar a estudiantes, a dirigentes, a campesinos. ¿Saben para qué cosa puede servir, presidente? Puede servir precisamente que los que recién han recibido sentencia en Ajomarca, caso histórico, colegas, Ajomarca, un caso histórico, recién tiene sentencia. ¿Por qué? Porque la justicia en casos de derechos humanos demora. Y en el caso de Ajomarca, que recién tiene sentencia, esos delincuentes que asesinaron a campesinos no tendrían que tener ni un tercio de la pena, presidente. Ni un tercio de la pena, ¿se da cuenta? ¿Cómo es posible que este Parlamento vaya a aplicar algo peor que la ley de amnistía? Así, descaradamente, sin ningún tipo de control, sin pasar por la Comisión de Justicia, sin contemplar requisitos mínimos que la Corte Interamericana, la propia Corte de Roma han señalado sobre temas básicos de delitos contra la humanidad, porque no se mencionan. Eso, presidente, no se puede permitir. Como cuestión previa, queremos pedir que retorne a comisión, a ver quiénes votan para que esto vaya a comisión y qué fuerzas políticas tienen la responsabilidad de tener en sus manos que Hermosa Ríos, Salazar Monroe, Martín Rivas, los asesinos de campesinos y estudiantes se puedan ir a sus casas libres, presidente. Tiene la palabra el congresista Morales. Presidente, me pide una interrupción el congresista, si usted lo permite, congresista de Belaúnde, presidente. Sí, claro, tiene la interrupción congresista de Belaúnde. Gracias, presidente. Es incluso más grave que lo que señala la congresista Glave, porque no es solo que no va a decidir un juez, tampoco va a decidir el INPE. Han puesto al INPE básicamente como una mesa de partes. Si cumple los requisitos, automáticamente se le da este beneficio. Es vergonzoso el intento que se está haciendo el día de hoy de garantizar la impunidad de graves crímenes, presidente. Gracias. Para que continúe, congresista Morales. Gracias, presidente. Definitivamente, esta semana va pasando de ser histórico, presidente. Porque ni bien ingresan a una detención preventiva, comenzamos ya a ordenar todas las cosas. Se saca un proyecto de ley, presidente, para que salga el señor Alberto Fujimori. ¿Y por qué no lo dice? Mejor pongan su nombre en el proyecto de ley. Porque se ha colocado aquí, presidenta, si me pide una interrupción yo se la doy con todo gusto. Porque se ha colocado aquí, presidente, delitos por las cuales no ha sido sentenciado Alberto Fujimori. Pregunto yo, lesa humanidad, ¿por qué no se coloca? ¿Por qué no se coloca homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado? ¿Por qué no se coloca esos delitos? Porque esa persona al cual han sentenciado debe salir. Esta ley es con nombre propio y el pueblo peruano lo tiene que saber. Esta ley es con nombre propio. Han dicho que Alberto Fujimori debe salir. No nos parece correcto, es indignante, presidente. Porque si tenemos que ver personas que tienen más de 80 años y que tienen que salir libres, hay procedimientos para eso, sobre todo por los temas de humanidad. Y además, presidente, es importante que en este momento también lo sepa el pueblo peruano, de que si es que nosotros estamos hablando por un tema humanitario, ¿por qué se está excluyendo algunos delitos?
Es inconstitucional por dos razones, presidente. Y esperemos que esto vuelva a comisión para que se debata abiertamente y no de esta manera tan apresurada. La primera, presidente, es que no se puede sacar una ley con nombre propio. Es inconstitucional por eso, presidente. La segunda, porque también está afectando o se está tomando decisiones sobre algunos delitos y sobre los otros no. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay ciudadanos que no tienen el carácter de humanos? Entonces, presidente, que se discuta, pues. Pero que no podamos colocarlo de la noche a la mañana en una agenda con firmas y junta de portavoces no ha existido en ningún momento y se ha discutido. Que se está exonerando para colocarlo, que se está firmando con la llamada junta virtual, recorren ahí una tarjetita y todos lo tienen que firmar. Han sorprendido al vocero de PPK. Por favor, presidente, se tenga que aclarar esto. Yo solicito, presidente, como una cuestión previa de que vuelva a comisión, presidente, donde que tengamos que discutir. Pero se le diga al país que quieren sacar una ley con nombre propio para que salga Vladimiro Montesinos, para que salga Alberto Fujimori, para que salga Hermosa Ríos, todos esos que han disparado contra un pueblo inerme, todos esos, no señor, nos oponemos rotundamente, presidente. Hemos puesto una cuestión previa, esperemos que se tramite, presidente. Muchas gracias. Por favor, no desordenemos la sesión. Tiene la palabra la congresista Pariona. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Manuel Daumer. No, pido la palabra. Va a tomar la palabra. Presidente, realmente esto es vergonzoso, repudiable, presidente, porque aquí se invoca a la Convención Interamericana de las Personas de Edad, presidente, cuando este Parlamento votó por unanimidad la aprobación de esta convención y luego obstruyen con un pedido de reconsideración de voto. Y esta convención, para decir nomás, no está aprobada ni ratificada por el Congreso. Y se invoca hoy justamente haciendo uso de esta convención para utilizar a las personas adultas mayores. En el fondo, presidente, a los que están del frente no les interesan las personas adultas mayores, les interesa su accionar político, les interesa utilizar a las personas adultas mayores. Y díganlo, colegas, díganlo de frente si su intención es sacar a Alberto Fujimori, porque no vamos a permitir que usen el derecho que tienen las personas adultas mayores, porque entonces no hubieran pedido la reconsideración de voto. Presidente, con esta ley saldrían libres todos los sentenciados ya con condena de 20, 25 años del caso Ajomarca. Ajomarca, presidente, que duró 30 años de lucha por la justicia, entre ellos Telmo Hurtado, Juan Rivera Rondón, Wilfredo Mori Orso. Presidente, aquí prácticamente se está burlando de la justicia de nuestro país, so pretexto de un sentido humanitario que no tiene nada de humanitario. Hace rato se habló de las personas viviendo con metales pesados. Eso es sentido humanitario, porque hoy humanos que están perdiendo la vida, están enfermos por vivir con metales pesados. Eso es humanitario. Y sin embargo, lo mandaron a un cuarto intermedio, que vuelva a la comisión. Presidente, aquí realmente hay un abuso de ese derecho que se dice tener. Y la Constitución no permite el abuso del derecho, presidente. Se ha invocado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuando en realidad son los primeros en decir que no tiene sentido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que no tiene nada que ver los convenios internacionales, que nosotros gozamos del Estado de Derecho. Claro, en su lógica, desconocen esos marcos normativos y hoy las invocan. Presidente, hay muchos pueblos que aún piden justicia. Mi pueblo de Callara pide justicia hace 32 años y no hemos logrado tener siquiera una justicia digna. Hoy llevamos un proceso largo y vamos a esperar esta ley para que esos señores salgan de inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos bordean los 70 años, muchos de ellos son adultas personas, adultas mayores. Entonces, presidente, aquí se está haciendo prácticamente una ley para beneficiar a una persona y a una familia y a un partido político, y eso es inconstitucional. ¿Tiempo adicional? Es violatorio a los derechos humanos, presidente. Yo nunca pensé que este Parlamento podía tener tal descaro, presidente, de legislar en ese sentido. Y aquí ni siquiera aplicaría
un sentido humanitario en el sentido como ustedes lo justifican. ¿Sabe por qué, presidente? Porque cuando se quiere a las personas, cuando se quiere hacer el bien, se piensa primero cuando se va a cometer el delito, los errores. Aquí estamos enfrentando prácticamente una pugna por poder, un lío entre hermanos y una mafia que se ha prestado para tener el poder cooptado, presidente. Y a mí me parece que el pueblo peruano tiene que saber, tiene que enterarse que en este Parlamento juegan poderes e intereses a costa de esos derechos, entre comillas, que reconoce cuando los usan a su beneficio. Yo quiero hablar en esta ocasión, presidente, por todas las organizaciones de víctimas, de familiares que sí están esperando justicia plena de este país. Gracias. Tiene la palabra el congresista Dagmer. Ahí va. Señor presidente, señores congresistas, esta casi anunciada pero sorpresiva ley en el debate para ser aprobada rápidamente ya ha sido señalado su alcance y es bueno reiterarlo y precisarlo bien. ¿A quiénes está alcanzando y a quiénes no alcanza? No alcanza a los que tengan pena privativa por delito de terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, organización criminal conforme a la ley 377. Para ellos no alcanza, pero sí alcanza para los que tengan delito de homicidio grave, para los que tengan delito de secuestro grave y para los que tengan delitos de corrupción. O sea, esos dólares que tiene Vladimiro Montesinos en Suiza y en otros bancos del mundo lo están esperando. Están esperándolo ahí. Y la gente de la policía que fue secuestrada, violada, despedazada y luego encontrada, quedará ahí para la historia. Y todos los actos de terrorismo aplicados y ejecutados desde el Servicio de Inteligencia Nacional por el grupo de Montesinos, comprobados una y otra vez, quedarán en la penumbra, en la sombra o para la historia, porque sus autores sí pueden tener acceso a esta ley. Y ciertamente tiene acceso a esta ley tal como está planteada el presidente Alberto Fujimori, que tiene sentencias comprobadas por estos delitos. O las ventas de armas a la FARC no fue un delito. O la cocaína en el avión presidencial no alcanza para poder mantenerse en la cárcel porque sí permite salir. O los diversos casos que se han señalado y que están en trámite tampoco alcanza para que se mantenga preso. No es una persona que esos delitos que haya cometido lo califican para quedarse preso, sino que más bien le van a permitir salir. Aquí se está premiando la impunidad, aquí se está premiando el asesinato, aquí se está premiando el terrorismo, aquí se está premiando la corrupción y de manera generalizada. ¿Me permite una interrupción el congresista? Tiene la interrupción congresista Bruce. Presidente, nuestra bancada ve con buenos ojos la intención humanitaria de gente de edad que pueda ir a su casa en sus últimos días y morir fuera de la cárcel. Pero coincidimos con muchos colegas que no existe ninguna razón, ningún motivo por qué esta ley tenga que aprobarse hoy y cuando recién la hemos leído muchos nosotros en estos instantes. Esta ley debe discutirse en comisión, perfeccionarse, asegurar de tener la opinión de todas las instituciones del Estado y una vez que sea debatida en comisiones, venga a este pleno. No hay ninguna razón por la cual precipitarnos y tenemos que verlo hoy de una manera apresurada, porque ahí sí le está dando la razón a gente que va a señalar que esto tiene nombre propio. Así que sigamos los procedimientos que este Congreso tiene establecido y que este proyecto de ley pase por comisiones. Puede continuar, congresista Dahmer. Por eso, señor presidente, no es exacto decir que esta ley es solamente para el expresidente Fujimori. Esta ley es para toda una banda que estuvo con el expresidente Fujimori dirigiendo el Estado del Perú y que está presa muchos de ellos y que otros están por ahí escondidos y que no han pagado sus culpas ni de asesinato ni de robo, sino que tiene sus dineros guardados ahí. ¿Alguien podrá impedir que Vladimiro Montesinos se enferme y se vaya a curar a Suiza a recuperar los varios millones de dólares que todavía está peleando? ¿Alguien podrá impedir que el presidente Fujimori se vaya a Japón producto de una enfermedad a recuperar
Tiempo adicional. A los dineros que están guardados en esa zona que es conocido mundialmente. ¿Alguien podría impedir que alguno de los otros que tienen recursos en varias partes del mundo diga, bueno, ya estoy acá? Y empezarán a aparecer, y inclusive algunos podrán declararlos casi héroes de algún grupo, de algún sector, de alguna facción. Los tendremos nuevamente en la política. Vendrán nuevamente a capturar el Estado político, el Estado de representación del Perú, con los recursos con los cuales hicieron gobierno. Un gobierno que hizo lo que ahora justamente llevó a su prisión. Por eso, señor presidente, que se discuta en menos de unas cuantas horas rápidamente, así casi de sorpresa, una ley de amnistía es la peor de las posibilidades de liberar a alguna persona o de darle algún beneficio. Beneficios podrían darse en otras condiciones y en otras situaciones, con un proceso legal, con un proceso adecuado. Pero en otros países, señor presidente, cuando, por ejemplo, algunos de los asesinos de la dictadura militar argentina, condenados por asesinato cruel, Para que concluya, por favor. han muerto en la cárcel porque la pena los obligaba a eso, nadie dijo sanguinarios todos, no. Era una decisión judicial basada en normas internacionales y en normas que ameritaban esas sanciones. Aquí en el Perú, lo que va a hacer esto va a generar una situación de caos institucional en el Perú. Va a generar una situación donde cualquiera puede hacer lo que quiere, porque ya no hay límites para el robo, para el saqueo, para la destrucción, para el asesinato y para los delitos de barbarie como los que se cometieron contra el país. Por eso, señor presidente, nosotros estamos porque este proyecto de ley sea visto en comisión. Para que concluya, por favor. Se discute en comisión, se discute en todo el país, se atienda a las sentencias que han dado las Cortes Internacionales, se respete la voz de los familiares, de los detenidos y de los pueblos que han sido sometidos a ese tipo de actos de barbarie, y también se señale claramente las responsabilidades exactas de cada una de las personas para que no puedan burlarse de esas responsabilidades acogiéndose a esta norma de impunidad, que sería, señor presidente, quizá en la historia de la patria, quizá la peor norma en la historia del Perú, en beneficio de la corrupción, en beneficio... Para que concluya, por favor. Sería la peor norma en la historia del Perú para beneficiar a un pequeño grupo que tiene cárcel claramente establecida por corrupción, por asesinato, por secuestro, por haber afectado los bienes básicos del país, por haber afectado la propia historia del Perú. Por eso, señor presidente, nosotros no vamos a votar a favor, pero ciertamente tiene que seguir su trámite regular en el Parlamento, porque si no se va a afectar la propia institucionalidad del Parlamento. Me piden una interrupción. Está en su tercer tiempo adicional. En todo caso, va a hacer uso de la palabra Conjita Galván. Yo estoy seguro que él le puede ceder la interrupción si gusta. Conjita Galván tiene la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción a la congresista Gloria Montenegro. Tiene la interrupción Conjita Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. En primer lugar, yo le pediría, por favor, que tenga en cuenta la carta presentada por nuestro vocero, en donde Alianza para el Progreso retira la firma. Este debate no se puede llevar a cabo. Que regrese el proyecto a comisión para hacer el mayor análisis y el que corresponde a todos proyectos. Tenemos cientos de proyectos guardados que benefician a miles de niños, a miles de mujeres, a miles de personas, y qué rápido que entró. Gracias, señor presidente. Congresista Montenegro, la virtual que exoneraba de comisión fue firmada por el vocero de su bancada. A mitad del debate no pueden retirar la firma. En todo caso, pueden retirarla, pero eso no surge efecto. Señores, cuando ustedes hablan, yo no me pongo a vociferar ni a gritar. Les pido, por favor, un poco de respeto. El debate tiene que continuar porque es extemporáneo el retiro de la firma. Así es que tiene la palabra Conjita Galván para que continúe, por favor. Señor presidente, no hace... Gracias, presidente. Yo quisiera dirigirme a la representación nacional y a mis colegas congresistas. Si bien es cierto, me pide una interrupción mi colega congresista Vázquez. Lo voy a permitir, presidente, para poder ampliar mi participación, por favor. Tiene la interrupción Conjita Vázquez. Ya, gracias, congresista. Presidente, solo para informar de que quien ha firmado esa exoneración virtual es el vocero suplente, el tercer suplente. Yo, en calidad de vocero titular, he presentado un documento y creo que lo más prudente para no
complicar más la situación del Congreso es que siga su curso natural esta discusión, porque hay muchas más leyes que necesitan ser agendadas en este pleno. Gracias. Con mayor razón, congresista Vázquez, usted no puede presentar una solicitud retirando la firma de otra persona. Tendría que ser la misma persona que ha firmado quien retire su firma.